ya ha mencionado, por favor, me dice su equipo. Pregunta, una vez que se suspende a funcionarios, ¿sigue habiendo seguimiento en cada caso de corrupción? Y si ustedes me permiten, creo que por los problemas técnicos que hubo, voy a tratar de hacer un resumen de la primera presentación para volver sobre los temas, teniendo en cuenta además este gran esfuerzo de complementariedad, de sinergia con la Fiscalía y la Contraloría General de la República. Normalmente en la historia de este país no se establecía una relación directa entre la corrupción y la vida y la salud de la gente y el bienestar de la gente. Eso es lo que hemos hecho las tres entidades de control. Yo creo que asistimos a uno de los capítulos más dramáticos de la historia de la corrupción en Colombia, que es una vergüenza, esto es un descaro, esto es una infamia con los recursos públicos y con los colombianos en este momento. Siempre se ha dicho que se podía demostrar que la corrupción mata. Sí, la corrupción mata cuando el mínimo vital de un colombiano, que es un mercado que le llega a quien está en grado de confinamiento, pues sencillamente por la corrupción no llega, o le llega mal, o le llega con una irregularidad tremenda, o cuando no le entregamos los equipos de bioseguridad a nuestro personal médico y sanitario, asunto sobre el cual la Procuraduría ha manifestado una gran cantidad de alertas. Luego, nuestro propósito, como se ha señalado acá muy bien por el fiscal y por el contralor, es pararle esta fiesta de recursos a los corruptos en este país. Nunca antes, y es inédito, como lo ha dicho el fiscal, es inédito que en la historia de Colombia las tres instituciones, cada una dentro de su competencia, muestre resultados, que es lo que estamos haciendo en la rueda de prensa del día de hoy. Por eso, y volviendo a las cifras, si ustedes me permiten, porque creo que en la primera transmisión eso no se pudo por razones técnicas, estamos hablando en el caso de la Procuraduría, fíjense ustedes cómo se complementa la información de la Contraloría con la de la Fiscalía y la Procuraduría. Dirán, ¿por qué diferentes números de contratos? Porque tenemos diferentes funciones y diferentes competencias, y nosotros tenemos que ponerle la lupa a lo disciplinario, el señor fiscal a lo penal y el señor contralor a lo fiscal. En materia disciplinaria, hemos vigilado 5.500 contratos por 1.4 billones de pesos, 18% de carácter nacional, 82% de carácter territorial. Son 1.286 actuaciones disciplinarias, de las cuales ha habido 990 en preventivo, 296 disciplinarias, en donde hemos abierto procesos disciplinarios en 123 casos, se han archivado 41 y están en estudio preliminar 132. Y esto sí que le interesa a la opinión pública. Son 24 procesos disciplinarios abiertos en el caso de 14 gobernaciones. Son 70 procesos disciplinarios abiertos en el caso de 56 municipios y son 24 procesos disciplinarios abiertos en el caso de entidades del orden nacional y territorial. Las causas todas las sabemos, nosotros ayer expedimos un acto preventivo para que precisamente gobernadores, alcaldes y ordenadores del gasto sepan cuál es el mapa de riesgos. Tienen que ver con irregularidades en la contratación en 40 casos, con sobrecostos en la adquisición de mercados en 28 casos, con sobrecostos en la adquisición de los elementos de protección del personal médico y sanitario del país, 6 casos, transgresión del aislamiento obligatorio, 3 casos, extralimitación de funciones 2 y otros hechos 34 casos. Pero lo que le interesa a la gente, ¿cuáles son las decisiones que hemos tomado en estos días? Repito, gracias a las 16 mesas técnicas que conjuntamente hemos conformado con la Fiscalía y con la Contraloría y con criterios eminentemente técnicos. Decisiones que tienen que ver con citación a juzgamiento disciplinario de funcionarios, que tienen que ver con apertura de investigaciones, suspensión de contratos, suspensión de funcionarios y, por supuesto, indagaciones preliminares que ya se encuentran en periodo probatorio. No solo que abrimos y que están quietas, no, ya están en periodo probatorio. Y ahí vienen pues los casos de la alcaldesa del Socorro, Santander, un caso además que lo sometimos a la legislación de los estados de excepción en materia disciplinaria, 2 contratos por 325 millones de pesos, donde hubo una contratación con una corporación creada 30 días antes de la firma del contrato y que lleva a juzgamiento disciplinario a dicha alcaldesa. Los casos del gobernador de Arauca, uno de los casos más sonados y más dramáticos, 2 juzgamientos disciplinarios, uno por un contrato de actividades artísticas y eventos que no tiene nada que ver ni con la pandemia, ni con el control, ni con la mitigación
del virus ni la propagación del virus en Colombia, un contrato de 570 millones de pesos que violó todos los principios de planeación y transparencia. Lo decía el fiscal ahora, es muy importante que en estos casos, en que afortunadamente se han recuperado recursos, porque claro, la primera actitud de un mandatario en estos casos es suspender el contrato. Puede que lo suspendan, pero la actuación disciplinaria sigue porque los actos se cometieron y eso habrá que valorarlo con todo el respeto y estoy seguro que la Fiscalía lo va a hacer también desde el punto de vista penal. Aquí hay conductas disciplinarias que así se echen para atrás y que impliquen una recuperación de los dineros por parte de nuestro erario, de todas maneras van a tener consecuencias disciplinarias. Y el segundo, que es el famoso de las latas de atún, el de sobrecostos de contratación de paquetes alimentarios por más de 4.500 millones de pesos, donde ya el Contralor y el fiscal han señalado precisamente acciones conjuntas. Es que fíjense que en nuestro tablero de control compartido, y eso es muy importante entenderlo, fijamos entre las tres instituciones las grandes prioridades en relación con los grandes casos. En segundo lugar, la apertura de investigación y suspensión de contrato. Esta es una noticia de los últimos minutos. En el caso de la Gobernación del Chocó, un contrato inexplicable, incumplible, exótico, en relación con una fundación que seguramente no tiene la competencia para hacerlo, un contrato de más de 2.000 millones de pesos. No solo pedimos la apertura de la investigación, la suspensión del contrato, sino que hoy hemos decidido suspender al gobernador del Chocó por los próximos 3 meses. ¿Por qué razón? Por posibilidad de reiteración de la falta. Ustedes han visto la situación del departamento del Chocó, lo que ha sucedido con el hospital del Chocó. Entonces no hay seguramente una voluntad de solucionar ese problema, de aplicar unos recursos que se le han debido entregar al personal de salud, que se le han debido entregar a los equipos médicos de uno de los hospitales con mayores carencias en Colombia. En segundo lugar, el alcalde de La Palma, por razón de sobrecostos e irregularidades en los kits entregados a las familias, es un contrato de 65 millones de pesos, el que se conoció en el día de ayer por una actuación del procurador provincial del Quindío, en donde se suspendió por 3 meses al alcalde de Quindío en una de las cosas más irregulares que se han presentado y que fue simplemente la queja de un proveedor demostrando que su firma había sido falsificada por las autoridades locales. Ahí estamos pidiendo la suspensión del alcalde, el secretario administrativo y hemos vinculado 4 funcionarios más. El alcalde de Armenia, estamos pidiendo la suspensión de un contrato por 300 millones de pesos, un contrato de servicios logísticos, operativos y restaurante que viola todos los principios de la contratación. Y en el caso de Villavicencio, una investigación disciplinaria por incumplir el toque de queda, un asunto que ya ha conocido la opinión pública. De ahí en adelante tenemos 13 indagaciones preliminares ya surtiéndose en este momento el periodo probatorio. Hoy estamos con la Fiscalía y la Contraloría en la Gobernación del Tolima, por ejemplo, verificando algo que las 3 entidades en este momento están tratando de corroborar para tomar las decisiones del caso. Están los casos de Malambo, de Soledad, del Tolima ya mencionado, de la Gobernación del Cesar, un caso complejísimo con más de 40 contratos con alcaldes del departamento. Aparecieron fundaciones que no cumplen simplemente con la idoneidad para seguir adelante con el objeto para que fueron contratadas, falta de vigilancia en la delegación, contratos por más de 14.000 millones de pesos que además involucran otra investigación a 2 diputados por no aplicar a los fines que son indispensables acá y son los fines del interés general. Son diputados que están haciendo política con los mercados y con las ayudas, algo absolutamente inaceptable. En la misma forma tenemos 2 investigaciones en Cajicá, Cundinamarca, por contratos de alimentación y fumigación, más los casos de Acacías ya conocidos, Armenia otro contrato, la Gobernación del Valle, Sincelejo, Coveñas, 2 en el Casanare que ya mencionó el señor Contralor y a nivel nacional mencionados ya por el señor fiscal Finagro, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad de Gestión del Riesgo. Queremos finalmente decirles que nuestra aplicación, una que pusimos en marcha para detectar la corrupción electoral en las elecciones del pasado 27 de octubre, está operando en este momento. Es una aplicación que se llama Estás Pillado y que esperamos que toda la ciudadanía, que ha sido tan importante para estas denuncias, para encontrar las pruebas y para producir decisiones con rapidez, como aquí se ha mencionado. Lo inédito de esto ha sido la eficacia
y la celeridad con la que siguen y seguirán actuando los organismos de control. Quiero finalmente insistir en que nuestro deber fundamental como representantes del interés público en este país es frenar, es parar esta otra pandemia de corrupción que hay en Colombia en este momento con los recursos públicos. Y eso es esencial, y es esencial hacerlo con criterio técnico, porque aquí no hay ningún tipo de criterio de carácter político, todo han sido decisiones de carácter técnico que han implicado corroborar, como lo hemos hecho, una cantidad de irregularidades para todos aquellos que han querido jugar con el hambre y con la vida de los colombianos para simplemente a sus anchas manejar esto y convertirlo en un banquete para los corruptos. Muchas gracias. Pregunta Marta Soto, del periódico El Tiempo, Unidad Investigativa. Señor Contralor, el alcalde de Calarcá se convirtió en el primer suspendido por estos contratos. ¿Usted va a hacer uso de sus facultades especiales para suspender a algún funcionario? Para Marta, pues obviamente, cuando amerite el caso, podremos nosotros mirar el tema de la verdad sabida, buena fe guardada, y desde ese punto de vista suspender los funcionarios que con efectividad no estén guardando bien y ejecutando bien los recursos públicos de los colombianos. Señor Fiscal General de la Nación, pregunta Juan Carlos Giraldo de Más Noticias. Hay denuncias de que se trata de un complot político en el que lo único que buscan algunos representantes de partidos de la región es el gobierno. Incluso audios en los que dicen que las consecuencias del COVID no les importa. ¿Tiene la Fiscalía ya una denuncia en este sentido? ¿Qué saben sobre el particular? Yo repito lo que dijo el señor procurador hace un momento. Acá no hay, por lo menos en el marco de todas estas investigaciones, sino solo un propósito, que es el de recuperar recursos públicos en el marco de o impedir que desaparezcan los recursos públicos en el marco de la Contraloría. En el caso nuestro es perseguir hechos punibles que se hayan realizado por parte de esos funcionarios. En este momento, todos los procesos abiertos por la Fiscalía tienen actividades investigativas y en ese sentido nosotros estamos además no solamente mirando estos contratos, sino todo lo que está alrededor de estos contratos en el marco de las diferentes actividades investigativas que estamos teniendo. Nosotros simple y llanamente lo que hacemos acá, más allá de cualquier otra cosa, es perseguir criminales, y esos criminales con motivaciones o sin unas motivaciones específicas, las que tengan, serán desenmascarados por la Fiscalía General de la Nación en el caso concreto. Y esto ayuda enormemente, porque cuando la Fiscalía tenga ya un cúmulo también de elementos técnicos probatorios para acompañar las otras investigaciones, simplemente daremos traslado y el señor procurador se alimentará de todos estos elementos técnicos, el señor Contralor también, y podemos incluso fortalecer esas investigaciones ya con decisiones concretas también por parte de las otras entidades. Señor Fiscal y señor Procurador, pregunta Santiago García de Santa Marta. Quisiera preguntarle al señor Procurador y al Fiscal qué acciones ha tomado su ente frente a los hechos ocurridos en la ciudad por parte de la alcaldesa y gobernador frente al tema de la repartición de las ayudas, el cual la misma Alcaldía de Gobernación ha propiciado la vulneración del protocolo de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el presidente de la República. Bueno, en ejercicio de la función preventiva, la Procuraduría ha actuado varias veces, incluso se le han enviado cartas por parte de procuradores ambientales al señor gobernador y a la señora alcaldesa. No se les ha prohibido, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, pero sí se les ha alertado para que cumplan con todos esos protocolos. Y yo quiero un poco reiterar lo que acaba de decir el fiscal. Aquí nadie está haciendo cálculos políticos, aquí los que hacen cálculos políticos son los corruptos que se están quedando con los recursos públicos. Y esos cálculos políticos llevan seguramente a hacer denuncias temerarias, y por eso, como ustedes ven, dentro del sedazo que le hemos puesto a toda la masa de denuncias en la Contraloría, en la Fiscalía, en la Procuraduría, hay una serie de procesos que simplemente no van a marchar porque se trata de buscar dividendos políticos con los mismos. Aquí es con pruebas, aquí es con testimonios, aquí es demostrando el detrimento patrimonial
en el caso de la Contraloría, demostrando la falta administrativa o disciplinaria en el caso de la Procuraduría y por supuesto la comisión de un delito en el caso de la Fiscalía. Entonces no nos dejamos engatusar por quienes quieren disfrazar esas denuncias de lo que están buscando son propósitos políticos. Efectivamente le hemos solicitado a la Alcaldía de Santa Marta y a la Gobernación que se respeten todos esos protocolos. Y quiero decirlo no por el caso de Santa Marta. Aquí hay un elemento que hay que respetar. Ayer en una directiva que le enviamos a todos los ordenadores del gasto, y eso lo quiero subrayar para que lo oiga claro el país, los recursos públicos no se pueden utilizar para resaltar la imagen política de alcaldes, gobernadores u ordenadores del gasto. Para eso no es. Aquí si la politiquería no se fue de cuarentena, nosotros sí vamos a estar muy atentos a que los recursos públicos sean para el interés general y no para quienes pretenden, como ya hay varias investigaciones en curso por parte de nuestras entidades, repito, de sacarle tajada política a los recursos que son de todos los colombianos. Entonces no nos vamos a dejar caer en esa trampa y seguimos adelante haciendo respetar además los protocolos de aislamiento obligatorio que todos ustedes saben son fundamentales para que tengamos éxito en el control de esta pandemia. Frente al tema de la pandemia, más de 500 personas que han sido judicializadas por violación del artículo 368 y 369 del Código Penal desde el inicio de esta pandemia, con imputaciones en más de 100 casos, con acciones concretas, con un equipo de fiscales en los territorios, con un liderazgo que estamos teniendo, con una imputación que ya se hizo a un mandatario local el día de ayer, con una acción concreta. Y yo creo que eso es importante. ¿Cuántas veces se había aplicado el artículo 368 y 369 del Código Penal? Yo no creo que haya habido muchas aplicaciones de ese artículo en la historia colombiana. Y nosotros estamos haciendo uso de estos mecanismos para que efectivamente funcionen este tipo de aislamiento y podamos también disuadir a la gente. Dos, frente al caso del Magdalena, en este momento hay una investigación que se abrió contra el gobernador de Magdalena ante la unidad de fiscales de la Corte Suprema de Justicia. Este gobernador tiene más de 15 investigaciones en esa unidad de fiscales ante la Corte. Estamos avanzando claramente, no solamente frente a este gobernador, hay más gobernadores, no solamente en el marco del COVID, sino en el marco de la corrupción que se ha dado con las contrataciones, interés indebido en la celebración de contratos sin requisitos legales, peculados por apropiación, peculados por destinación oficial diferente, cohechos, concusiones. Todo tipo de delitos que se han cometido están en esa unidad, pero en este caso concreto ya iniciamos, para efecto de esta rueda de prensa, tenemos en este momento ya un caso contra el gobernador de Magdalena. Frente a los otros municipios, tenemos 41 investigaciones en este momento, preliminares, que están avanzando con acciones investigativas y en las próximas semanas tendremos imputaciones con medidas de aseguramiento contra muchos de esos funcionarios. Entonces lo que quiero decir es darle tranquilidad al país de que nosotros aquí lo único que tenemos, aquí lo único que tiene el fiscal general, el contralor general y el procurador general, como he interpretado además esta estrecha relación que hemos tenido, es la constitución política en la mano, es la ley en la mano y unos principios férreos para perseguir la criminalidad y la corrupción en Colombia. Señor Contralor, María Camila Díaz de W Radio. La indagación preliminar a Mindefensa y a la Armada Nacional por sobrecostos en la compra de tapabocas, ¿cuánto tardará en dar resultados? ¿Se sabe qué funcionarios están involucrados? Bueno, pues en esa indagación preliminar es alrededor de sobrecostos o presuntos sobrecostos por alrededor de 1.200 millones de pesos. Es un contrato del 0047 de la Armada República de Colombia de 2020 del 8 de abril, suscrito entre la Armada Nacional y Medivalle SF SAS para la adquisición a todo costo de elementos de protección personal para el personal de servidores públicos de la Armada Nacional con el fin de atender la emergencia sanitaria. Nosotros esperamos que esta indagación preliminar
salga muy rápido, que no nos tome más de mes y medio y que en ese sentido podamos abrir el respectivo proceso de responsabilidad fiscal para así poder salvaguardar los recursos públicos, tomando decisiones claras de generar los embargos necesarios si se llega a tener las pruebas en ese sentido. Donovan Brito, del noticiero CB Noticias de Barranquilla. En los municipios de Soledad y Malambo hubo dudas respecto a los contratos e incluso algunos productos les alteraron la fecha de vencimiento e incluso denunciaron atunes con cartón. ¿Cómo van las investigaciones respecto a esos contratos y qué otros municipios en el Atlántico están en la mira? Sí, en relación con las prioridades que fijamos las tres instituciones, les digo, estos dos municipios han tenido, por supuesto, un papel central. Como lo mencioné en mi presentación original, se trata de indagaciones preliminares que están en este momento en la fase probatoria y que tienen que ver con el descubrimiento de cómo se dieron esos sobrecostos. Ustedes saben que hay todo tipo de teorías al respecto, que no se incluyeran los temas de embalaje, de transporte. Estamos corroborando todo eso, pero frente a hechos tan contundentes como el tema del cartón en lugar del atún y a los sobreprecios que son exagerados, pues estamos recopilando las pruebas para tomar unas decisiones. Yo le puedo decir que en la próxima rueda de prensa ya habrá decisiones en este sentido, porque la indagación preliminar va con fuerza. La indagación preliminar tiene que respetar, por supuesto, el debido proceso. En el caso de las dos suspensiones que hemos anunciado en el día de hoy, había una prueba tan contundente, una conducta tan reiterada, que estábamos cumpliendo con el Estado de Derecho a nivel disciplinario para que se dieran los supuestos de que pudiéramos suspender provisionalmente. En otros casos tenemos que solidificar las pruebas, que es lo que estamos haciendo en esos dos municipios del Atlántico. Bien, creo que nos quedan un par de preguntas más. Señor Fiscal General de la Nación, Salud Hernández pregunta: ¿cómo puede la gente del común denunciar los malos manejos de esas ayudas en municipios pequeños que no tienen atención nacional? Nosotros tenemos mecanismos informáticos que se llama la página a denunciar. Esa página de la Fiscalía General de la Nación nos permite tener en tiempo real un reporte de los directores seccionales hacia las direcciones nacionales y hacia la Vicefiscalía General, pero inmediatamente nosotros también tenemos una articulación con los diferentes territorios en la medida en que también las URIs tienen, las unidades de reacción inmediata también tienen unos mecanismos que le permiten a la ciudadanía denunciar. ¿Qué hemos hecho? Hemos incluso hecho un trabajo muy importante por vía de información al interior de los municipios, informándole que la Fiscalía General de la Nación está recibiendo información sobre ese tipo de denuncias que se vienen presentando. Creo que el escenario que estamos haciendo es que las tres entidades están en las calles, Mientras el país está confinado, nosotros estamos en las calles haciendo una tarea, y haciendo una tarea a través del CTI, haciendo una tarea a través de los registros de esas entidades públicas, mirando los contratos. Nuestros funcionarios, nuestra Fiscalía, en este caso concreto con los actos urgentes que hemos venido realizando permanentemente, este trabajo es un trabajo que se está haciendo incluso a riesgo de todo, simple y llanamente para responderle a la ciudadanía y decirle: nosotros estamos haciendo una tarea frente al país. Esos mecanismos de denuncia han venido incrementándose de forma importante. Yo estoy haciendo un análisis de reporte diario de la criminalidad en Colombia. Efectivamente hemos tenido una baja criminalidad desde el punto de vista de homicidio comparado con lo que se había tenido en el no confinamiento. Pasamos básicamente de 40 a 50 homicidios diarios a 10, 12, 15, 8 homicidios diarios. Pasamos de más de 1000 capturas en el país en momentos de normalidad a 60, 80 capturas. Por eso, finalmente, cuando los ojos de la criminalidad, la manera como finalmente estamos analizando, está yendo que pongamos los ojos en donde justamente nadie los ponía o se ponían muy pocos ojos. Y es justamente en todos los mecanismos contractuales que además terminaban siendo resueltos de alguna forma,
porque no les preocupaba que la Fiscalía llegara, porque podían entonces plantear una tesis contraria en la Procuraduría o en la Contraloría. O podían simplemente decir, bueno, si la Contraloría toma una decisión, la Fiscalía no va a tomar ninguna decisión frente al particular o la Procuraduría va a tener otra tesis. ¿Qué es esto? Estamos unificando tesis alrededor de todos estos asuntos y estamos yendo en conjunto. Por eso es la angustia que tienen en este momento muchos ordenadores de gasto en el territorio nacional, muchos representantes legales en muchos municipios del país, que se están preguntando en este momento, ¿me tocó a mí o no me tocó a mí? Yo creo que la respuesta va a llegar dentro de unas semanas, justamente porque además lo que hemos hecho es no mostrar todas las cartas en la mesa, sino además decirles que estamos con el ojo muy claro y sabemos lo que está ocurriendo en esos municipios, en esos departamentos. Punto final. Para Julio, ustedes, si ustedes me permiten, señor. es que esa pregunta es muy importante en relación con Procuraduría. Yo creo que el Contralor también quisiera decir algo al respecto de cómo denunciar. Yo creo que esto es esencial, la pregunta de salud. Primero, a nivel territorial, nosotros como Ministerio Público tenemos un alcance a nivel de las personerías. Los personeros están recibiendo denuncias contra la corrupción. De hecho, yo les cuento, todo el Centro de Atención al Público de la Procuraduría ha estado trabajando prácticamente 24 horas. Yo decía jocosamente que en el fin de semana de la Semana Santa todos estábamos convertidos, a mí me tocó en una especie de call center unipersonal en donde de Jueves Santo a Domingo de Pascua recibimos más de 500 denuncias en materia de esta contratación. Y está la aplicación, insisto, de Estás Pillado, que cualquiera que tenga un teléfono, un dispositivo móvil, puede hacer la denuncia por esa vía. Entonces está la vía telefónica, que es la tradicional, está la página web de la Procuraduría, procuraduría.gov.co, y está, por supuesto, la aplicación que está en los celulares y en los móviles de los colombianos. Contralor. Bueno, pues nosotros también, vía nuestra página web, allí pueden poner todas las denuncias en cada una de las oficinas de la Contraloría General, en cada una de las ciudades capitales de los departamentos. Pueden hacerlo también vía Twitter, Facebook. Solamente tienen que poner @CGR y ahí automáticamente la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de nuestra Contraloría, con el análisis claro y la inteligencia artificial, automáticamente coge su denuncia y la incorpora dentro de todo el paquete de verificación. Muy importante que ustedes nos puedan enviar allí videos, fotos, que nos puedan mostrar allí también pruebas de lo que están encontrando para poder reaccionar rápidamente y con contundencia, ya que cualquier denuncia que llegue a la Contraloría General automáticamente pasa a la Fiscalía y a la Procuraduría General para que trabajemos en conjunto las tres entidades. Yo añadiría un tema adicional. También nosotros tenemos nuestras redes sociales, está la página de la Fiscalía General de la Nación, allí pueden entrar también y hay un link para poder hacer la denuncia. Tenemos las redes sociales, también la red de Twitter, la red de Facebook, pero hay una cosa que quiero anunciar también el día de hoy a propósito de eso. En los próximos minutos firmaremos un acuerdo de intercambio de información, que es un acuerdo que se venía trabajando ya desde hace unos 3 meses, 2 meses, con la Contraloría General de la República en temas de mallas de contratación y corrupción, que es un tema fundamental también para involucrar la Procuraduría después también en este escenario, y es como la DIARI, que es la dirección además que controla todo lo relativo a la información de inteligencia artificial de la Contraloría General de la República, se va a articular con la Fiscalía, va a haber un fiscal que va a ser designado por el fiscal general para que esté en las oficinas de la Contraloría General de la República, trabajando además con todos los elementos y las facilidades para su trabajo en ese lugar, y en eso evidentemente pues tendremos una integración no solamente para estos temas, para todos los temas cuando requiramos el trabajo técnico, sobre todo en procesos que tienen que ver necesariamente con fortalecimiento de policía judicial o temáticas como el medio ambiente, como hidrocarburos,
como diferentes campos en los que necesitamos la mano de las entidades de control para poder armar muy bien nuestros casos y llevárselos a los jueces, o simplemente que queden tan bien armados que los abogados terminen simplemente buscando preacuerdos y principios de oportunidad dentro de la Fiscalía General de la Nación. ¿Hay algún elemento adicional que quieran agregar para finalizar? Sí, Julio, yo creo que hay una cosa muy importante que es un mensaje que hay que enviarle a todos los alcaldes y gobernadores, y es que las obligaciones de los ordenadores del gasto, de los alcaldes, de los gobernadores y cualquier otra persona que tenga que tomar una decisión pública que comprometa los recursos de los colombianos, que todos sabemos son sagrados, en ningún momento pueden escapar a las obligaciones de transparencia que tienen. La ley de transparencia, señores alcaldes, gobernadores, ordenadores del gasto, está aplicándose absolutamente, y el próximo paso que vamos a dar en la Procuraduría es el de vigilar eso estrictamente. La ciudadanía tiene que exigir que estos contratos sean públicos, que haya transparencia absoluta. Es indispensable además, y con esto quiero invitar a los medios de comunicación regional, yo sé que están pasando una dificultad y es precisamente una de las grandes preocupaciones que tenemos en Colombia con los medios de comunicación regionales, que pueden estar momento pasando por una crisis, pero no desfallezcan en el control a los recursos públicos, en el control a las actividades y a la conducta de los mandatarios seccionales en Colombia. La ley de transparencia rige y vamos a exigir permanentemente su cumplimiento. Buena parte de todas estas irregularidades no se hubieran cometido si los alcaldes o algunos gobernadores hubieran obrado de manera transparente como lo exige la ley. Mensaje a las administraciones locales y regionales, señor Contralor. No, me uno a lo que dice tanto el señor procurador como el señor fiscal ha dicho, tienen que tener realmente pulcritud en la ejecución del recurso. Es muy importante que entiendan que gracias a las nuevas herramientas que tiene la Contraloría General de la República, ya vemos en línea y en tiempo real lo que van ejecutando cada uno de ellos permanentemente. Y tenemos nuestros equipos en campo, mirando efectivamente qué contratos están sacando diariamente. O sea que si no lo suben al SECOP 1 o SECOP 2 o al Civicof o a las bases de datos que tenemos, los vamos a ver, porque también vemos sus libros de números de contratos. Y en ese sentido es que podemos llegar ya hoy, no 6 meses después, como decía el señor fiscal, ni 1 año ni 2 años después, estamos llegando en el mismo momento. Por eso tienen ustedes, señores alcaldes y gobernadores, que ceñirse a la ley y atender a la gente que lo necesita en este momento y para lo cual los eligieron. Y nosotros vamos a cumplir nuestro mandato constitucional en ese sentido. Señor fiscal, mensaje para esas administraciones. Nada, seremos implacables con conductas que riñan contra el patrimonio público y contra la administración pública, contra la moralidad pública. En esto creo que yo difícilmente, repito, he podido encontrar un momento más propicio desde el punto de vista de la acción de 3 entidades, de la acción nuestra, del compromiso además de los equipos, de la integración que ha existido, porque además no solamente ejercemos funciones constitucionales, sino que da rabia, verdaderamente da angustia como colombianos, que exista avidez, que exista ese tipo de manejos o de venalidades de los recursos públicos en una circunstancia como la que estamos viviendo en este país y como la que vivimos en el mundo. Estamos cambiando un modelo de pensamiento y es importante hacerlo. Nosotros estamos acá con un propósito, es cumplir con unas funciones para las cuales fuimos escogidos, y los gobernadores y los alcaldes tienen que dignificar el cargo que recibieron, dignificarlo, y dignificarlo significa actuar con transparencia todo el tiempo, porque si no lo hacen, nosotros entonces entraremos a sancionar desde las 3 entidades. Ese es como el mensaje. Señor fiscal general, muchas gracias. Señor Contralor, muchas gracias. Señor Procurador, muchas gracias. Ha sido grato tenerlos aquí. A los colegas, muchas gracias. Les estaremos enviando a cada uno, radio, prensa, televisión, el material ya para que usted lo pueda utilizar. A ustedes, muchas gracias. Terminamos aquí nuestra rueda de prensa. Gracias a todos.